Hola, muy bienvenidos. Estamos nuevamente en Chiapas Transparente, aquí desde las instalaciones del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Les agradezco mucho que nos acompañen y espero disfruten de esta conversación que hoy será a través de las carreras, las profesiones y las miradas de dos amigos periodistas, Marco Antonio Alvarado Álvarez y Adolfo José Abosaín Luján. Ellos son jóvenes periodistas, pero que ya tienen años dedicándose a esta profesión. Amigos, muy bienvenidos. Comisionado, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, buenos días. Gracias a ustedes. Y el panorama, pues es muy claro. Primero me gustaría hablar de periodismo y de cómo ustedes se encuentran con esta tarea. Supongo que en la preparatoria empiezan las inquietudes. ¿Cómo fue, Marco, en tu caso? ¿Por qué empezaste y por qué decidiste voy a ser periodista? Bien, yo siempre platico que tengo un recuerdo de mi abuelo ya fallecido hace ya varios años. Precisamente a los pocos días de que él fallece, yo recibo la invitación para trabajar en La Voz del Sureste con don Roberto Cuello Trejo. Sí. Entonces, pero siempre platico y recuerdo que yo me crezco con él y era una persona que siempre tenía algo para leer, un periódico, una revista, y siempre estaba muy enfocado en las noticias. Entonces, de alguna manera, quiero responsabilizarlo de haberme empapado, como que me llamaba mucho la atención eso. Y una anécdota que platica mi abuela y es de que cuando estalla el conflicto en el 94, mi abuelo lleva un libro que tenía algunas fotografías y algunas hojas limpias, y entonces me dice, quiero que escribas lo que digan que está pasando en San Cristóbal. Entonces, pues de alguna manera, pienso que ese es mi primer acercamiento. ¿Tu abuelo estaba metido en el rollo periodístico? No, mi abuelo trabajó muchos años en gobierno, estaba en Palacio, trabajaba ahí, y de alguna manera pues también como que se empapaba de esas cosas. Claro, le interesaba el ambiente. Sí, le interesaba mucho, pero algo que sí recuerdo era de que siempre tenía algo para leer, siempre disponible, y como que esa parte pues se fue adhiriendo a mí en mi formación, en mi crecimiento. La influencia familiar es muy importante, y sobre todo el que hayas ido con tu abuelo y que hayas tenido a través de este deseo de la comunicación, de tener acceso a la información, de poder formarse una opinión que seguramente tenía tu abuelo, pues te fue influyendo, y eso creo que recordarlo como una pieza fundamental de tu inquietud, pues es muy padre, muy bonito. Y en tu caso, Abosaín, ¿cuál sería el asunto? En mi caso, yo creo que desde pequeño, en la primaria me gustaba mucho escribir, era de los que pasaba a decir poesía, a declamar, a escribir, pero no tenía dentro de mi prioridad el tema periodístico, porque incluso yo estudié antes en la Politécnica, la carrera de mecatrónica, pero pasado un cuatrimestre, la verdad me di cuenta que no me llamaba la atención, tenía muchos problemas con el tema de los números, no me daba, entonces decidí, digamos, salirme de ahí, y mi hermano, de alguna manera, que ya tenía una formación en la parte de medios de comunicación, oye, me orientó, y por qué, si a ti te gusta el tema de la comunicación, aquí hay un perfil, digamos, en la UNACH, y recuerdo que de último incluso me inscribí en la convocatoria y dije, bueno, va. Y afortunadamente ahí salió, quedé en la parte de comunicación y me fue tan bien que tuve la oportunidad de estar 6 meses fuera del país por una beca que me dio la UNACH a Uruguay. En aquel momento era el rector Jaime Valls, con un programa que llamaba, recuerdo, si no tengo mal la memoria, Yasná, algo de Yasná, beca rector, y ahí tuve la oportunidad de irme a Uruguay, y ahí me abrió quizás un poquito más el panorama. ¿Qué diferencias encontraste en ambas universidades? Me refiero inclusive a la convivencia de los alumnos, el perfil de los alumnos. Muy distinto, comisionado, ¿sí? Muy distinto, porque yo llevaba clases con personas de 30, 40 años, o sea, no iba, digamos, como acá de todos en la misma edad, generalmente en la universidad, y con una visión distinta, el tema de viajar, aprender muchos idiomas, y eso es completamente distinto a lo que quizás uno vive aquí en el país, o la cultura que uno tiene acá, ¿no? De, a lo mejor primero estudiar y luego comprar tu casa, y para ellos en aquel momento, no sé si siga igual, pues era primero viajo, recorro el mundo, aprendo idiomas y luego vemos, ¿no? Pero además gente muy preparada y muy noble. No sé si con los mexicanos
particularmente, pero muy noble. A mí me fue a todo dar ahí en Uruguay, y eso, digamos, cuando regresé aquí, pues también ya te permite otra visión ya en la carrera de comunicación, incluso ya a punto de egresar. Y es una trayectoria de la que no me arrepiento, porque no solo me ha permitido ejercer mi profesión a plenitud en medios de comunicación que quiero y que me han posicionado, sino que también permite, pues, de alguna manera el sustento en la familia, ¿no? Claro, pero miren qué importante, todo surge a raíz de experiencias en familia, de experiencias evidentemente en el transcurso de la universidad, la convivencia con los estudiantes, con los maestros, en tu caso la experiencia en el extranjero, pero hoy han pasado los años. Claro. En esta experiencia ustedes se han ido construyendo, porque bueno, sí, vino la simiente que los origina, que les da la inquietud, pero al pasar de los años, ¿qué opinas hoy del periodismo, Marco? ¿Qué tan importante es ser periodista hoy en Chiapas desde tu perspectiva? Creo que es muy importante, particularmente porque nos hace falta todavía construir esta base en los ciudadanos. Hoy que tanto nos quieren pueblo, yo digo, realmente debemos ser ciudadanos. Y además, porque ya no solo está limitado al ejercicio profesional que tenemos nosotros, de alguna manera, a través de las redes sociales, la población también es parte del periodismo. Hoy tenemos una retroalimentación que no teníamos cuando lo analizábamos en las aulas, no imaginábamos este proceso, que es el que estamos enfrentando hoy en día. Entonces tampoco ya somos los únicos poseedores de una información o de un dato. En realidad, por eso considero que es muy importante construir una ciudadanía más informada. También va a permitir que hagamos mejores reporteros, mejores periodistas y mejores medios. Porque esta idea también de la que veníamos, del famoso cuarto poder de la información, pues es que hoy hay otro poder. Se ha desfigurado. Se ha desfigurado por completo, y entonces es un reto para cada uno de nosotros también mostrarnos tal cual somos, que la gente nos ubique, nos conozca, pero también ser conscientes de que hoy hay verdades ya muy fragmentadas. Y lo importante es saber entenderlas también. Creo que ese es el papel que estamos jugando hoy los periodistas. Ya no dictar una verdad, sino interpretar una verdad. Hay una serie de voces múltiples. Así es. Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Han desdibujado totalmente aquel esquema reacio y de alguna manera tradicional, de que habían los grandes y poderosos medios. Lo vemos en Chiapas. Sí. Lo vemos cómo se ha construido nuevas generaciones que están actuando con las nuevas tecnologías y que es un reto. Pero también, además de reto, ustedes que son comunicólogos comprenderán el concepto, además de reto es ruido, porque se está generando, sí, mejor comunicación tal vez, sí, mayor acceso a la información, pero también se está generando una serie de circunstancias y situaciones que tienen que ver con la desinformación. Sí, exactamente. A mí me parece, comisionado, que sería un tema de responsabilidad compartida. ¿Sabe por qué? Porque a la par que van creciendo, digamos, más formas de comunicar ahora con el tema de las redes sociales, también está creciendo esta forma de descomunicar o de desinformar, porque a la par que crece una plataforma digital que te puede ofrecer una información quizás más puntual, están 4 más que están tergiversando la información dentro del mismo canal llamado red social para apoyar o denostar alguna situación en particular, que no solamente puede ser de Chiapas, ahorita porque estamos centrados en Chiapas, pero puede ocurrir en cualquier parte del país, incluso en cualquier parte del mundo. Yo creo que aquí la importancia es, para la gente que estamos dentro del medio de comunicación, es aumentar el sentido de responsabilidad de lo que uno comunica, porque no puedes estar diciendo información que a lo mejor genere mucho más ruido de lo que sí quieres informar al pueblo, ¿no? Ahora, lo cierto es que también, de alguna manera, considero estamos trabajando en una presión que tampoco estaba prevista hace algunos años. Presión me refiero al hecho de la inmediatez, que es lo que ha permitido también mucho de este ruido.
desgraciadamente el lector promedio o el usuario promedio de las plataformas se va a ir por esta inmediatez y este ruido. Entonces, recuerda que venimos en la escuela de decir, bueno, sí, la primicia y todo, sí, pero hoy más que nunca las primicias no están completas y te crea una carga de decir, no, pues ya lo quemaron 20, cuando hoy lo importante es tal vez que se hace el 21, pero que esté mejor que esos 20. Totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que aún existen aquellos que se resisten al cambio. Yo veo en muchos compañeros a nivel nacional y a nivel local que de repente dicen, aquí se lo dije primero, usted recordará que yo se lo dije tal día de tal mes y yo fui el primero que se lo dijo. ¿Y qué importa que haya sido el primero, que haya sospechado o que haya tenido la filtración informativa y haya sido el primero? Lo importante aquí es cómo gestionaste la información y qué elementos le estás dando a tu público para que puedan discernir o puedan digerir esa información. Que era lo que yo le decía, además hay información que es sumamente delicada y sobre todo ahorita, digamos, en los tiempos actuales que se vive, que no solo por un tema de inmediatez uno debe cometer esta imprudencia de soltar un video, un audio, si no tienes por lo menos la mayoría del contexto de ese tema, porque si no uno puede generar una reacción distinta dentro del público. Uno como reportero, como periodista, gente que escribe, pues de alguna manera somos líderes de opinión y es nuestra responsabilidad tratar de comunicar lo más objetivamente posible, también basado en la realidad, porque luego uno escribe en el contexto en el que la realidad te ha marcado, ¿no? Claro. Que eso en la universidad siempre nos han dicho de ser objetivos, pues somos sujetos. Entonces, el tema ahí es medio complejo, ¿no? No, yo creo que esa parte ya también nos ubicamos en otro estadio, porque este supuesto que se planteaba en las aulas, esta objetividad, lo cierto es que ya no aplica de esa manera. Y no aplica porque estamos interactuando como ocurre en este momento, hoy a través de las plataformas. Las personas que están viendo, siguiendo, quieren también este sentimiento de tu voz, de tu expresión, de qué tanto te involucras o no. Entonces, también este supuesto de la objetividad ya debió haber sido superado, considero yo. Hoy se espera más del comunicador que se involucre en esta parte. Tan es así, ahí sí me permite decir algo sobre la objetividad versus subjetividad. Creo que hay que poner a cada concepto en su lugar. No podemos decir, y no quiero que esto suene a clase, ¿verdad? Pero no podemos decir que la objetividad es un asunto que ya puede desecharse y que bienvenida a la subjetividad. Lo que tiene que haber es una convivencia en la que pongamos en su justa dimensión para qué y dónde nos sirve la objetividad y la comprensión de que la subjetividad siempre estará presente. En la investigación, en la recogida de datos, sí, en la selección de lo que hay que informar, la objetividad sigue estando presente. En la posición, la postura que tú asumas o hacia dónde quieras llegar tú, eso es subjetivo y por supuesto que también es válido y es importante reconocer. No, sí, claro, pero como persona, ¿no? Quizás como comunicador sí, a veces el tema personal hay que dejarlo a un lado. Yo a qué punto le iba a decir el tema de a veces que uno se involucra como reportero o como persona con temas que son bien sensibles, como el tema del aborto. Seguramente si nos pone a 5 comunicadores va a haber 5 visiones distintas del aborto, y no es que uno esté mal o esté bien, es la realidad que está reflejando quizás el reportero de lo que ha vivido en torno al aborto, porque a lo mejor un religioso te lo va a manejar de una manera distinta. Exacto. Pero alguien que ha vivido esa situación va a tener una opinión distinta, y nuestro deber es poner las posturas sobre la mesa del religioso, del que sea, sin tomar partido de cada uno al final, me parece. Y sin esconder cuáles son tus motivaciones subjetivas. Exactamente. Porque yo puedo ser un periodista que defienda determinado movimiento religioso. Exactamente. Determinada posición. O dentro de la política yo puedo inclusive ser un periodista que estoy defendiendo un movimiento político determinado, pero para poder ser objetivo y poder enlazar estos datos que tengo que decir al público,
yo estoy parado en esta circunstancia y desde esta circunstancia yo te digo lo que pienso. Que a veces yo te digo lo que tengo. Y entonces ahí está la tarea. Ese es el conflicto. Siento que a veces nos enfrentamos, por ejemplo, cuando cubrimos ciertas áreas, que se espera de nosotros militancia. Y es que el periodismo no puede ser militante. No debería. No debería. Pero se ha convertido en la moda. Yo creo que siempre ha sido, ¿no? Ha tenido sus rasgos. Si hacemos una revisión histórica, los diversos movimientos o personas periodistas que observaron y describieron los diversos momentos de la historia asumieron una posición. Pero bueno, vamos a continuar. Permítanme, por favor, a mí me gustaría que en el próximo bloque habláramos un poquito sobre esta oportunidad de preguntar, la pertinencia de hacer la pregunta adecuada, que tiene que ver mucho con esto que ya hemos hablado. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos al corte informativo de Chiapas Transparente. Les presento lo más actual del quehacer del Instituto de Transparencia de Chiapas. Como parte de las acciones de profesionalización y capacitación interna de este órgano garante, el 29 de septiembre las personas servidoras públicas del Instituto de Transparencia se capacitaron para el uso y manejo del Sistema Automatizado de Gestión de Archivos, SAGA, impartido por la responsable del área coordinadora de archivos. La finalidad de la capacitación es especializarlos en el manejo del sistema SAGA para llevar a cabo un adecuado control y administración de los documentos de archivos físicos y o digitales. El pleno de este órgano garante, en la 18ª sesión ordinaria, celebrada el 28 de septiembre, exhortó a 57 sujetos obligados, entre los cuales se encuentran ayuntamientos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, por no haber dado cumplimiento a la entrega de las tablas de aplicabilidad, actualización y conservación de la información, otorgándoles 15 días hábiles para su debido cumplimiento a partir de su notificación. El 2 de octubre recibimos al Grupo Interdisciplinario de Archivos del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, ICHEJA, para asesorarlos por parte del área coordinadora de archivos del Instituto de Transparencia en tema de infraestructura y requerimientos de archivo de concentración. Invitamos a toda la comunidad universitaria a realizar su servicio social y o prácticas profesionales en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas. Somos tu mejor opción. Ven con nosotros, desarrolla tus capacidades y sé parte de este gran equipo. Hasta aquí la información en torno al Instituto de Transparencia de Chiapas. Síguenos en nuestras redes sociales. Agradecemos tu preferencia por un Chiapas transparente. Bien, estamos nuevamente platicando con Marco Antonio Alvarado, con Adolfo José Abosaid, y estamos hablando sobre periodismo y sobre pues todas las implicaciones que tiene esto en los jóvenes periodistas en Chiapas. Y decías algo, Marco, muy importante sobre lo subjetivo. Yo quisiera algo que siempre me ha causado cierta inquietud. ¿Cómo pregunta un periodista en una banquetera, en una reunión improvisada con alguien? ¿De qué manera elabora? Porque tiene que ver esto precisamente con los contextos, con lo que vives, con lo que analizaste ya de alguna manera, pero para hacer la pregunta puntual y pertinente. Comentabas, por ejemplo, este asunto de la subjetividad a la que te lleva un asunto, un hecho, una circunstancia que es noticiosa, pero que te afecta desde lo personal también. ¿Cómo hacer una pregunta inteligente desde el periodismo, desde el reporterismo? Creo que luego de muchos años de cubrir Nota Roja, que lo hice prácticamente casi 10 años, el segundo escenario que me parece ideal como para ensayar este tipo de cosas es el Congreso del Estado. Creo que ahí es un escenario, salir del corralito y estar llamando a los diputados, este juego que se da, ahí es donde se aprende también a hacer este tipo de preguntas, porque a veces entramos al Congreso y venimos a entrevistar a un grupo social, a una persona que le ha pasado tal cosa, y traes también de alguna manera pues como que esta molestia, este coraje, y te topas del otro lado o con una indiferencia o con una frivolidad en las respuestas, sí, pero también te tienes que contener y mediar precisamente para el que pregunte no sea la persona que está compartiendo una molestia, sino alguien que está tratando de buscar una respuesta, una solución. Creo que ahí es donde se puede dar recuerdo los martes y jueves, juntarnos ahí como enjambre, y ahí se va dando el ensayo, porque al final, ¿quién gana la pregunta? Uno, el que eleva la voz, sí, la verdad,
pero el que también sabe darle al punto al entrevistado. Recuerdo una clase con el doctor Zarelli que nos comentaba que la entrevista también tiende a ser como este juego en el toreo, y hay que saber en qué momento darle a estocar. Sí, porque se hace un contexto entre todos los reporteros que están rodeando al funcionario, a la funcionaria, y empieza una serie de preguntas, a veces preguntas importantes, a veces inclusive hasta preguntas preparadas, ¿no? Claro, para sacar todo. El hecho de yo saber qué preguntar tiene que ver con una preparación del contexto, con un conocimiento de las cosas. Y ahí quisiera, Adolfo, que me dijeras hasta dónde y déjenme meterlos a mi terreno, hasta dónde este asunto del acceso a la información, del servicio que otorga la plataforma, te ha servido a ti para tener contextos, para tener datos y para poder hacer preguntas. Es que a mí me parece que el tema del acceso a la información es clave porque te permite preparación. En el caso de nosotros que nos dedicamos a los medios de comunicación, si no está uno preparado, generalmente no hace uno preguntas que sean significativas, que eso puede cambiar la dinámica de tu nota informativa, de la nota diaria que uno publica. A mí me gusta mucho la entrevista de Chacaleo porque es donde uno mide en un porcentaje importante la capacidad de la persona que ¿Cuál está. es la entrevista de Chacaleo? La banquetera, que le decimos, la banquetera, porque permites medir qué tan preparado puede estar la persona, en este caso el servidor público o algún representante sindical o algún líder de algún movimiento, a una entrevista a lo mejor acordada donde hay un formato de un tema y permite una preparación a lo largo de cierto tiempo, ¿no? Pero uno como reportero, como medio de comunicación, teniendo el acceso a la información, tienes la oportunidad de hacer una pregunta responsable. Para mí no hay ninguna pregunta tonta, pero hay preguntas que aportan más que otras. Totalmente de acuerdo. Sí, porque ahora puedes tener un contexto ya más en tiempo real y entonces contrastar si lo que te está diciendo, en este caso el servidor público, pues tiene una correlación con lo que tú estás viendo. Ocurre, o me ha pasado que en contextos estatales se manejan cifras alegres o datos o realidades alternas que cuando las contrastas con datos nacionales generadas por la misma institución, sí, a nivel nacional, no tiene nada que ver. Es una cosa con la otra. Eso que dice Marco también, comisionado, es bien interesante, porque antes, era necesario ir a entrevistar al servidor público por un tema, y le pongo un ejemplo, turismo. ¿Cómo está el turismo en Chiapas? Digamos, solo por citar un tema. Tengo que ir a entrevistar al titular o a la titular de turismo. O ya no es necesario. Si uno tiene cierta preparación en el tema de búsqueda de información, hay datos que te aportan más a través de la plataforma que propiamente lo que te dice la persona encargada de esa área, como decía Marcos. Esas cifras son las que te permiten hacer una pregunta distinta a solamente hacer la pregunta básica, digamos, en una conferencia de prensa. Claro, y como bien dices, ya puedes con anticipación conocer los datos verdaderos, los datos que se están informando desde la estructura oficial y poder acercarte. Sin embargo, a mí me sorprende mucho ver que algunos compañeros de la prensa ni siquiera conocen o han entrado a la plataforma en algún momento. Ustedes son testigos de que hemos hecho por lo menos 2 eventos, claro, con periodistas, y ustedes han estado allí, pero hemos visto que hay periodistas que ni siquiera quieren pararse a un curso, a conocer, y descalifican cualquier circunstancia que tenga que ver sin siquiera haber vivido eso. ¿Ustedes ven que en el gremio, o por lo menos en los grupos que ustedes se relacionan de periodistas, utilizan este recurso de la plataforma o prefieren no hacerlo? Yo me he topado con 2 casos extremos que a mí me han sorprendido. Uno es gente mayor que sabe del tema de rastrear información a través de plataformas, y en el otro las nuevas generaciones que también están interesados en aprender, pero desafortunadamente también hay casos a la inversa, es decir, jóvenes que ya deberían tener este tema
bien dominado, ni siquiera empezando, bien dominado para empujar, y no ocurre de esa manera. ¿Por qué? Porque también el tema de la digitalización ha entrado en la cómoda de solamente tomar mi teléfono y describir lo que es, digamos, una manifestación social. Pero si tengo el contexto de la información, de quién tiene el contrato de esta obra, o por qué a esta empresa le dieron el contrato directo de la licitación, ¿no? Eso permite ahondar más en cualquier tema que tenga que ver, digamos, con el estado de Chiapas o con cualquier parte del país. Y has dicho algo muy importante, inclusive la metodología de trabajo ha cambiado. Yo recuerdo, para hacer un reportaje, antes de tener estos instrumentos, era muy difícil. Había que tratar de ingresar a algunas oficinas, habría que tratar de conseguir algunos documentos. Encarecía en tiempo y dinero hacer un reportaje. Marco Hoy pone un ya ejemplo no en es fotos así. que sube a su red social de cómo transformó su libreta, porque lo sigo ahí, a su mini computadora ahora basado en un pequeño teléfono y un tecladito, ¿no? Claro, yo en ese punto lo que aportaría es que también, y esto tiene que ver con los medios tradicionales de comunicación que aún son preponderantes en el estado de Chiapas, es que el periodismo con estos datos, digamos, el sentarse en un escritorio, es algo que también pocas veces se valora, pero requiere más personal. Porque también para hacer este tipo de trabajos, por ejemplo, este grupo de Verificado MX, Sí. que en un tiempo estuvo también operando aquí en el estado, también es cierto, o sea, hay muchas cosas que puedes resolver saliendo, pero hay otro que es, vamos a llamarle esta minería de datos, que requiere que te sientes y que le dediques incluso más horas a lo que estarías en calle. Y eso también, desgraciadamente, en las formas tradicionales no se valora, porque se sigue esta idea jornalera de a mí me traes 3 kilos de maíz todos los días, me vale si el maíz está podrido. Sí. Y si se preponderara este aspecto de decir, sí, lo voy a tener tal vez una semana sentado, pero el valor del trabajo va a ser amplio, mientras otro está haciendo el trabajo de calle. También creo que esto, en nuestros medios hace falta la dinámica de saber trabajar en equipo. Hace rato decíamos, ya no importa quién lo dice primero, es quién lo dice mejor, quién tiene el sustento. Y la lógica de no trabajar en equipo también carga, yo estoy seguro que en un día promedio, pues Adolfo tampoco podría sacar toda la información. No, por supuesto que no, pero sí creo yo, y coincido con lo que decías, que a veces se va pauperizando el trabajo y resulta más fácil ir en la calle y decir, estoy aquí en la avenida fulanita tal, pasó esto, y ya cumplí con subir algo en mi... Que no es minimizarlo, son dinámicas distintas de trabajo, y era lo que yo le decía, Así que es, sí, hay... Sin embargo, para hacer el contexto, sin embargo, la lucha de los medios que antes eran tradicionales en la diversificación está precisamente en lograr este equilibrio, y lo vemos en los grandes medios a nivel internacional. Están haciendo estos reportajes con base en la investigación, en el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, en bajar los datos y a partir de ahí procesarlo, ¿no? Descubrir cosas, procesar, Claro. que sí les lleva tiempo, Sí. pero que están entendiendo que tiene que haber esta mediación, que no sé si esté sucediendo en los medios tradicionales de Chiapas. Que es ahí donde yo veo el gran futuro del impreso. En realidad el impreso ya no debiera dar noticias. El impreso debiera dar contenidos de la cotidianidad, pero más profundos. Análisis, reflexión. Y de cualquier tema, ¿no? De cualquier tema, desde el aborto hasta el tema de los sismos, que Sí. ahí hay una gran variedad de, digamos, sitios donde uno puede extraer información. El tema de, usted decía cómo ha cambiado la manera de hacer un reportaje. Por ejemplo, yo ya soy de la generación que no utilizo ninguna pluma, ningún lapicero. Todo lo hago a través del teléfono porque me resulta mucho más fácil. Apenas si alcancé a usar la computadora en alguna etapa de mi inicio de carrera, y de ahí también la computadora para mí ya es obsoleta, por lo menos para agilizar el trabajo que ahora hay que estar subiendo también ya a las plataformas, ¿no? Sí. Sí, claro. Esto me lleva a pensar en una reflexión. Estamos con las nuevas tecnologías, estamos
con un cúmulo informativo exorbitado, y estamos también con especialistas de la comunicación, pero también con aquellos que no estudiaron periodismo, comunicación y que se están volviendo en algunos casos estrellas de la comunicación. Claro. Aquí mi pregunta es, ¿va a desaparecer el periodismo de manera formal en las universidades? ¿O está sirviendo pisar la universidad? Yo creo que sí sirve, pero tenemos ya que ir muy a la par de lo que está pasando en el momento presente. Por ejemplo, cuando yo egresé, nos enseñaron un programa para hacer una edición, PageMaker creo que se llamaba, que ya no se usaba, ¿no? Claro. Entonces fue así como que, ok, bueno, y estamos hablando de 2007, 2008. Bien, hoy esta evolución es tremenda. Entonces, a la par de que necesitamos egresados formados en el punto, en el núcleo de qué es el periodismo, también necesitamos personas que entiendan los nuevos lenguajes. Porque a nosotros nos está tocando aprenderlos. Sí. Aprenderlos, perderle miedo. Yo en lo personal, en muchas ocasiones, pues me pidieron, no, pues tienes que salir frente a cámara, y no me gusta, a mí no me gusta, o sea, no me gusta dispersar mi belleza. no me gusta, y me daba mucho temor, y alguna vez alguien me dijo, no, pero en la carrera, pues llevan televisión. No, pues sí, puedes llevar lo que sea, pero vas encontrando el nicho. Todos tenemos un perfil distinto. Yo nada más quería agregar, el tema del acceso a la información para gente que estamos en los medios es importante, pero también, comisionado, es importante para la sociedad. Sí. Porque la sociedad a partir de eso puede tener un fundamento de reclamo. Estamos acostumbrados siempre como sociedad a culpar al gobierno, y está bien, si esa es la realidad de cierta zona está bien, pero hay que hacerlo fundamentado, no hay que hacerlo atrás de una pantalla, porque es lo que ahora también crece en redes sociales. Cualquiera se siente especialista de todos los temas. Cierto. Y todo el mundo quiere opinar, escribir atrás de un seudónimo, de un avatar, de un personaje, sin tener un sustento, y eso también desinforma, y eso también ha crecido, y eso también es la parte negativa del tema de redes sociales. Usted decía, estrellas de comunicación ¿para quién? ¿Y qué comunicas para ser estrella? ¿Decir una estupidez a cuadro y que se haga un video viral? Bueno, si ese es tu sentido de comunicar, está bien, pero no significa que sea del todo bueno, ¿no? Y es donde han crecido todas estas páginas. Nosotros, claro que estamos obligados al tema de adaptarnos. Yo hace 2 años no me imaginaba haciendo TikToks, ahora lo tengo que hacer por un tema de que es una plataforma que también puedo utilizar de manera responsable para comunicar. Sí. Y esa parte que la última que hablabas también, en lo personal, por ejemplo, me di cuenta que muchas personas acuden y dicen, es que quiero hacer una denuncia. A ver, es que yo no soy Ministerio Público, y ni mi plataforma ni el medio es para una denuncia. Entonces, si tú quieres compartir una situación, primero, ahora sí la pregunta es, ¿ya fuiste a denunciar? Porque para decir que no opera la fiscalía o que no opera tal instituto, es porque ya fuiste a tocar la puerta. Entonces esa parte también, en algunas ocasiones, no lo dudo, habrá quien se lo salte y diga, no, sí, mejor lo agarremos y hacer el ruido. Sí, pero la persona ni fue a denunciar, ni da seguimiento, ni nunca te presenta un sustento, y al final, ¿quién queda en medio? Que el periodista ahora es como el personaje que camina en medio de la calle con un escudo, ¿no? Porque cubrimos todas las manifestaciones, todas las protestas, todos los datos, pero de alguna manera nos piden ser juez de alguna situación, y eso ya no nos corresponde, ¿no? Y siempre es que ustedes no dicen la verdad. Pues es tan complejo el tema de la verdad, ¿no? Sí. Y quiero concluir. Creo que lo que han dicho en este último tramo es muy importante. Se necesitan buenos periodistas. Los medios de comunicación, con las grandes oportunidades que hoy tenemos, como esta. Sí. Yo hice televisión muchos años, fui conductor de televisión hace muchos años, pero hacer esto era imposible. Yo trabajaba en cabinas de edición y hoy ya lo puedo trabajar en mi casa. Claro. Este tipo de oportunidades también se abre a aquellos que no son periodistas. Yo cuando fui reportero
En algún momento había unos que decían, no tengo trabajo, pues cómprate una grabadora y ve a reportear. Hoy ya es, pues abre un Facebook, abre un Twitter, abre un, ¿cómo se llama? Un X, este tipo de cosas que hay ahora, ¿no? Y huélete. Pero hay una serie de circunstancias en las que se hace necesario esto que ustedes decían. Es importante la especialización y la reflexión a través de la universidad para tener una formación que te permita esto que ustedes están diciendo, poder discernir, poder aclarar y poder definir para qué está sirviendo mi trabajo. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Yo pondría una analogía, para la comprensión de los fenómenos celestes, o vas a un astrólogo o vas a un astrónomo. Para la comprensión de los contextos, o te vas a un chacaleo común de, es que me dijeron, o intentas hacer una prospectiva. Y creo que ese es el papel al que está llamado el periodista y los futuros periodistas. A no ser astrólogos, sino ser astrónomos. Siempre va a haber cabida para las dos. Al final el público, el usuario decidirá, pero para mí esa es la gran diferencia. Yo siempre peleo porque defiendo el oficio al que me dedico. No solo necesitamos buenos periodistas y buenas autoridades, necesitamos también buenos ciudadanos. Cierto. Yo con ese círculo, digamos, cerraría esta intervención de buenos periodistas, sí, buenas autoridades, por supuesto que necesitamos buenas autoridades, pero ciudadanos participativos en todos los sentidos. Yo con eso siempre peleo. Cuando alguien me hace un reclamo, decir, ¿y tú qué has hecho? ¿Has ido a protestar? ¿Has ido a pelear con la autoridad? ¿O solamente me lo dices aquí para que yo sea el mensajero? ¿No? Sí. Ese sería mi círculo, las tres cosas. Y creo que se va avanzando en temas de transparencia comisionada, a relación de probablemente cómo estábamos hace un par de años en Chiapas. Ha habido avances, creo que se debe mejorar, sí, por parte de las instituciones, para no hacer muchos clips, para tener que encontrar un dato, para que sea más simple, que la autoridad también sea simple en ese tema de mostrar las cosas o la información o las cifras, como sea más fácil para el ciudadano buscarlas. Precisamente con eso quiero concluir. Que me hayas adelantado un poco, pero quisiera ahondar un poco más. ¿Qué futuro le ves a esta correlación, coordinación que tiene que haber en estos sectores que hablas? Buena autoridad, buena sociedad, buen periodismo, pero a esto la instrumentación de la transparencia como un derecho constitucional al acceso a la información, pero también estos mecanismos tecnológicos como la plataforma nacional o la creación de estos institutos que son autónomos y que deberán permanecer autónomos de mi perspectiva. Pero quisiera ver, ¿qué futuro ven ustedes en la fortaleza para Chiapas de aquí a lo que deviene en el destino de nuestro estado? A mí me parece que en este caso, comisionado, vamos hacia adelante, no hay retroceso en el tema de la transparencia. Tan es así que yo he sido testigo incluso de amonestaciones a servidores públicos, de llamadas de atención a instituciones que se han resistido a no dar información, pero que afortunadamente ya está esta sociedad civil bien organizada y además bien capacitada y bien consciente, porque a través de eso se ha obtenido información que nos permite ver algún proyecto donde nos decían que estaba bien y resulta que no, donde nos decían que había un tipo de licitación y resulta que no, donde decían que el estudio de tal cosa ambiental, y aquí está, y se consigue a través de transparencia, o conocer cuánto gana un personaje, que eran datos. ¿Cuándo iba a saber uno o tener esa facilidad de teclear, de saber cuánto gana un personaje, un servidor público en cierto lugar? Son cosas que de a poco se han ido avanzando y permiten construir y mostrar, digamos, otra realidad distinta a lo que quizás era antes el estado de Chiapas. Falta mucho, claro, como faltan mucho en muchos temas, Cierto. Yo opinaría que el conocimiento, por ejemplo, de la plataforma o a los mecanismos de rendición de cuentas, además de que debiera ser una materia obligada en la formación de comunicadores o periodistas, debiera ser una materia en las universidades, porque no hay una carrera que no tenga nada que ver con la transparencia o los datos.
no me imagino a medicina, a ingenierías, arquitectura, todas las carreras. Debiera ser parte de la formación del estudiante. Porque si hoy el ciudadano ya formado tiene en sus manos prácticamente un arma cargada, que son las redes sociales, y quiere preguntar y saber, pero si no sabe cómo, pues sí, se sigue formando una masa que no tiene una dirección. Y también ese es, se supone, el objetivo de las universidades. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con las universidades públicas y lamentablemente no hemos encontrado eco. Esto que has dicho está plasmado en la ley. Las universidades están obligadas a meter en sus programas curriculares el tema. Y he hablado con rectores de las universidades chiapanecas sobre el tema que tiene que ser transversal en todas las carreras, pero sobre todo he insistido derecho, comunicación, pero también sobre la ley de archivos y sobre la formación de personas. Chiapas no tiene una universidad que genere a los profesionales que se van a encargar de los archivos en Chiapas a partir de la promulgación de la ley. Y precisamente eso es lo que hace falta, y precisamente por eso quiero agradecer mucho a ustedes el acompañamiento que dan a estos temas. Porque déjenme decirles que si hay periodistas en Chiapas que han estado ocupados y preocupados por fortalecer la transparencia, son los amigos que están hoy aquí con nosotros. Porque de esa medida vamos a lograr que esta sociedad entienda que de verdad esto es un derecho y que de verdad esto es un asunto que es de beneficio para todos, para la formación de las nuevas generaciones, para la generación de una nueva y mejor sociedad. Así es que yo quiero agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado hoy. Muchas gracias. Decirles que estoy muy contento porque déjenme decirles a ellos, yo los conozco desde que eran unos jovencitos, hoy siguen siendo jovencitos, pero son unos grandes profesionales, lo cual a mí en lo personal me enorgullece. Estoy seguro que a sus universidades y a sus familias también les enorgullece. Que les vaya muy bien en su carrera, espero no sea esta la única ocasión que platiquemos, pero muchísimas gracias, Marco Antonio. Adolfo, muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias. Espero que disfruten este programa como lo hemos hecho nosotros y que nos sigan a través de nuestras redes y compartan. Muchísimas gracias.